El presidente electo de Venezuela se fue a Venezuela. El asedio de la dictadura contra la embajada de Argentina en Caracas hizo efecto. Edmundo González Urrutia considera que no hay lugar en Venezuela para estar seguro y por eso se fue a España. Una noticia que ha causado un impacto importante en la política venezolana porque justamente estaba depositada en él la esperanza de haber sido el ganador de las elecciones del 28 de julio. Hace apenas 6 semanas fueron las elecciones. Hoy, el ganador de las elecciones está fuera de Venezuela. Un sinsentido más, otro de esos capítulos que no nos gusta, que nos deprime a tantos venezolanos que estamos dentro y fuera del país, que queremos un país libre. Pero así es. Y es responsabilidad de nuevo de una dictadura que no quiere entregar el poder. Estamos hablando de Edmundo González Urrutia, un señor de 75 años que hasta hace un año casi que nadie conocía en Venezuela y que de pronto tiene la responsabilidad de liderar el cambio contra una dictadura salvaje y que ha demostrado una vez más serlo en estas 6 semanas que han pasado desde las elecciones y desde antes también, este mismo año y los años anteriores. Estamos hablando de un señor que tenía una vida tranquila en Caracas con su esposa y sabemos que desde hace 2 semanas, esto lo confirmó la hija en una entrevista en un medio colombiano, él no estaba en su casa ni con su esposa Mercedes López. O sea, de pronto la vida le cambió a Edmundo González Urrutia a una edad en la que debería estar más bien tranquilo. Estamos hablando de 75 años. A los 73 años, Rómulo Betancourt ya había ido al exilio 3 veces. Edmundo González se va al exilio con 75 años. Rómulo Betancourt murió a los 73 años. O sea, los 3 exilios ya los había hecho y a los 73 años murió. O sea, es una edad en la que, por supuesto, no se quiere exponer a este tipo de cosas. Se sabía que estaba a resguardo, que estaba, digamos, en la clandestinidad, como está también María Corina Machado, pero hasta ahora no se sospechaba o no se tenía la información tan concreta de que se iba a ir a otro país. Este caso fue España. La información del diario El País lo que señala es que esta operación lleva 2 semanas en marcha, lo cual coincide con las declaraciones de la hija de Edmundo González, que fueron el 22 de agosto. Desde entonces se está gestando, según El País, la salida de Edmundo a España. La información de este medio es que salió un avión militar que lo estaba esperando en República Dominicana. Esto se gestó ayer, sábado. Estamos grabando domingo. La salida se gestó el sábado, entonces, el 7 de septiembre. Y fue comunicada por Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez tiene algo que ver con esto y ya lo vamos a ver porque sale mencionada en el artículo del País que, bueno, insiste o menciona que España, a través del Ministerio de Exteriores, insiste en que ha sido el propio Edmundo González el que solicitó asilo. Pero otras fuentes al tanto de las conversaciones sostienen que todo esto ha derivado de una negociación en la que han participado incluso los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge. También se menciona que Rodríguez Zapatero, un tipo que siempre le ha lavado la cara a Maduro y que le ha servido como negociador internacional tantas veces, participó en este caso. Un día triste para la democracia de Venezuela. Así lo comunicó Josep Borrell, que es el encargado de Exteriores de la Unión Europea. Y por supuesto hay reacciones no solamente en España, sino en Venezuela y en todo el mundo. Por ejemplo, sabíamos que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticaba al gobierno de Pedro Sánchez porque se cuelga medallas. Porque así lo ha comunicado España, como que cuida la integridad de los activistas, de los políticos, los derechos humanos, los derechos civiles. Pero Cayetana Álvarez de Toledo planteaba que es un error colgarse medallas por traer a España o por llevar a España a Edmundo González Urrutia. Es el hombre equivocado al que han debido poner en un puente de plata, es decir, sacarlo de Venezuela, era a Nicolás Maduro, a quien ella define como usurpador criminal. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, decía que fue a solicitud de Edmundo González su salida del país y decía justamente que el gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Eso es justamente lo que criticaba
Cayetana Álvarez de Toledo. Es una situación muy mala la de este domingo, es completamente desmoralizadora. Por supuesto, repito, hace 6 semanas estábamos celebrando cómo los venezolanos una vez más confían en la democracia para elegir un cambio de nuevo. Y ahora eso, si no se esfuma, se aleja un poco más. Digamos, si el lema de María Corina Machado es hasta el final, pues este final se prolonga. Porque el final de esto no es la salida de Edmundo González a España. Tampoco lo fue el exilio de Juan Guaidó a Miami o de Leopoldo López cuando lo metieron preso. El final de esto es la salida de la dictadura. Sea con quien sea cuáles sean los nombres, ese es el final. Entonces, este final parece que se prolonga un poco más. Si creíamos que la solución era la elección y el nombre de Edmundo González Urrutia, pues no necesariamente su salida al exilio implica que no lo vaya a hacer, porque estamos hablando que él es el ganador de las elecciones. Estamos hablando que hay un gobierno de facto en Venezuela que tiene que cumplir hasta enero, pero que ha debido ser proclamado Edmundo González Urrutia en las últimas elecciones. Esto no ocurrió. Sabemos entonces que proclamaron a Nicolás Maduro y después, con una parafernalia del Tribunal Supremo de Justicia, trataron de judicializar la elección y dar como cosa juzgada ese tema. Y la reacción de los venezolanos es esta: una nueva decepción política, y de eso se trata. Es lo que hemos vivido tantas veces con esta administración, con esta gente que bueno, siempre busca la manera de prolongar su estadía en el poder de las peores formas posibles, y ahora sacando al ganador de las elecciones. Consuelos, bueno, los de siempre. Por ejemplo, aquí una interpretación de Julio Coco decía que peor, aquí está mi amigo Diego, diciendo que peor que un exilio era apresarlo. Por supuesto, esa interpretación en cuanto al tema de lo moral, pero en cuanto al hecho de que un día salga la dictadura, para Edmundo González Urrutia, si va a asumir el poder, es igual llegar desde España a llegar desde una cárcel. Por supuesto, no es igual en cuanto a lo que tendrías que vivir en el medio. Por supuesto, eso es entendible. Él busca resguardar su integridad. Pero, digamos, en cuanto a cómo llega al poder, desde dónde, es básicamente lo mismo. Él es el ganador de las elecciones. Él tiene que asumir en algún momento, sea llegando en un avión desde España o siendo liberado de una cárcel, un calabozo, una celda, o incluso una casa por cárcel, si así se lo hubieran dictaminado. Yo mencionaba también a Rómulo Betancourt, y no fue una cosa que se me ocurrió a mí, sino que también se está usando su nombre como un ejemplo de políticos venezolanos que tuvieron que ir al exilio para después volver a Venezuela y asumir posiciones de poder como la presidencia. Rómulo Betancourt estuvo en el exilio 3 veces. Y sí, posteriormente fue presidente, pero lo hizo siendo mucho más joven y nunca como el ganador de unas elecciones. Entonces, si a ver vamos, pudiéramos también compararlo con Leopoldo López, con Juan Guaidó, con, qué sé yo, cualquiera, Richard Blanco, Miguel Pizarro, David Smolansky, Carlos Vecchio, todos los que han tenido que alguna vez salir de Venezuela en busca de asilo en otros países. Inevitablemente lo de hoy es una derrota, así como las actas después del 28 de julio fueron la más grande victoria contra la dictadura en muchísimo tiempo. Hoy tenemos que reconocer que es una derrota porque se fortalece la dictadura. Es decir, se fortalece su postura. Ellos te dicen ahora que la gran amenaza, el tipo que les ganó las elecciones, se fue, ya no está en Venezuela. Ahora para ellos Venezuela es un lugar mejor, aunque sigue estando, por supuesto, María Corina Machado. Pero justamente ahora es que depende de la oposición convertir esta derrota, en una posterior forma de contraatacar, una revancha o, ¿por qué no?, una victoria más adelante. Y no depende solo de la oposición, sino de la comunidad internacional a cómo reaccione. Por ejemplo, Borrell diciendo que es un día triste para la democracia. Sí, es un día triste, pero ¿qué va a hacer el mundo contra eso? O también, ¿qué van a hacer los que tienen poder en Venezuela con esto? Los que todavía están pensando cómo sacar a Maduro desde alguna posición de influencia. ¿Qué van a hacer con esto? La primera reacción de María Corina Machado fue decir que la integridad, la seguridad de Edmundo González Urrutia es clave para la causa. Ella insiste que el 10 de enero de 2025 González Urrutia va a ser juramentado como presidente
constitucional de Venezuela. Sea como sea, los venezolanos dentro y fuera de Venezuela tenemos que mantener lo mismo, seguir exigiendo que salga la dictadura. No pedimos actas, ya sabemos lo que pasa con las actas, que salga la dictadura. Eso tiene que seguir siendo la postura con el mundo, dentro o fuera de Venezuela o sin el mundo. El final es ese, una Venezuela libre. Los dejo porque Diego se quedó dormido. Suscríbete para que duermas sabroso.